Quizás muchas veces nosotros, como dijo el pastor César, pensamos que la palabra de Dios es algo más dentro de la iglesia, no lo central, no lo principal, y en consecuencia entonces empezamos a llenarnos de actividades durante toda la semana y empezamos a segmentar la iglesia en grupos, dividirlo en grupos, pensando que cada grupo necesita algo distinto. Pero la palabra de Dios, la misma Biblia, como recién escuchamos hace un rato, dice que necesitamos una sola cosa, que es la palabra de Dios que el Señor ha revelado en estos 66 libros inspirados por el Espíritu Santo. En estos tiempos donde se habla mucho, hay en el ambiente una especie de, quizás de buen deseo, de que se produzca una nueva reforma, que la iglesia necesita una transformación, una nueva reforma como ocurrió en el siglo XVI. Es bueno, desde el punto de vista histórico, mirar hacia atrás y ver si efectivamente cuál fue el centro, cuál fue, vamos a decir, el poder inherente en la reforma. ¿Por qué se produjo eso en medio de una situación de oscurantismo religioso, intelectual, espiritual en ese tiempo? La mayoría de los historiadores nos dicen que la predicación jugó un rol preponderante en ese movimiento. Al respecto, un historiador de apellido Dargan escribe: la reforma fue impulsada principalmente por la predicación de la palabra de Dios. Un ejército virtual de predicadores se desató en una Europa adormecida. Los reformadores despertaron al continente y las islas británicas mediante la restauración de la primacía de la predicación de la palabra. Aún antes de ese tiempo, los pre-reformadores, John Wycliffe, por ejemplo, había dicho: el servicio más noble, escuchen bien, el servicio más noble que el hombre puede efectuar en la tierra es el de predicar la palabra de Dios. El servicio más noble, lo más importante, lo más trascendente que el hombre puede hacer en esta tierra con resultados eternos es la predicación de la palabra de Dios. De tal manera que el resurgimiento de la predicación, como no se había visto desde el siglo IV, fue el motor de la reforma en el caso del siglo XVI. Esta predicación no era cualquier predicación. John Broadus, un profesor del siglo XIX, dice: en vez de largas y a menudo fabulosas historias de santos y mártires y relatos de milagros, en vez de pasajes de Aristóteles y Séneca y sutilezas finas hiladas del escolasticismo, estos hombres predicaron la Biblia. La pregunta no fue lo que dijo el Papa, incluso los padres de la Iglesia, aunque muy estimados, no fueron la autoridad decisiva, lo fue la Biblia. Una vez más, el púlpito reinó en la Iglesia por la predicación de la palabra de Dios. Toda la atención en el culto público estaba puesta sobre el predicador, pero no sobre su persona en sí mismo, como fin último, sino como el portavoz de Dios. Este es el tipo de predicación que necesita la iglesia hoy también. Lo que hicieron estos hombres usados por Dios en aquel tiempo fue sencillamente volver a las Escrituras. Tomándose de lo que dijo un humanista del siglo XIV, XV en realidad, que dijo: volvamos a las fuentes. Volvamos nuevamente a las fuentes antiguas para ver en qué nos hemos equivocado. Obviamente los humanistas, los que miraban las cosas de la perspectiva del hombre, buscaron, por ejemplo, en lo que los griegos habían escrito en el siglo de oro de la era griega, para volver otra vez a la filosofía, al pensamiento humano, tratar de dar respuesta a las inquietudes del hombre, pero los reformadores volvieron a la fuente, pero a la fuente de las Escrituras. Y eso fue lo que cambió, lo que dividió la sociedad en dos, y lo que produjo que la reforma pudiese llegar a transformar la Europa prácticamente completa, en particular la Europa del Norte. ¿Por qué? ¿Qué había de poderoso en esa palabra? ¿Qué había de inherente en ella misma para poder hacer y producir estos cambios que no fueron solo cambios personales, sino también cambios sociales, incluso políticos? El Estado de Derecho, como lo conocemos en el día de hoy,
donde se estableció a través de la primacía de la palabra de Dios, de la predicación de la palabra de Dios, porque se enseñaba que la ley, como vimos ayer, era el rey, y bajo esa ley todos debían someterse. Ahora, este tipo de predicación es el que necesitamos recobrar. Y el apóstol Pablo va a decir en 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5, este es el contenido de la predicación que necesitamos y este es el método, la forma en que debemos proclamar este contenido. 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5. Vamos a hacer un acercamiento general y luego vamos a introducirnos más detalladamente. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esta es una declaración de principios, sin lugar a dudas, de lo que fue su ministerio. Algunas personas dicen, el apóstol Pablo, después de pasar por Atenas, llegó a Corinto y cambió, quizás se dio cuenta que en Atenas se había equivocado, algunos teólogos dicen eso, la forma en que había presentado el Evangelio. Y entonces, cuando llegó a Corinto, cambió la forma. Pero no es así. Porque nosotros tenemos que, antes de pasar a Corinto, en términos cronológicos, Pablo estuvo en Tesalónica, ¿recuerdan? En Filipo, en Tesalónica, y luego vino a Berea, posteriormente a Atenas y luego a Corinto. Y cuando nosotros vemos la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, por ejemplo, vemos que ya tenía este principio rector en cuanto a la forma y al contenido, al fondo y a la forma de lo que era la predicación de la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestro corazón. De tal manera que Pablo, desde el principio, desde que tuvo ese encuentro glorioso camino a Damasco, cuando el Cristo resucitado se manifestó en su camino y cambió absolutamente sus planes, desde ahí en adelante, Pablo se enamoró tanto de Cristo que su predicación estaba impregnada de su Señor. Esa era la esencia de su corazón. Él lo dijo claramente, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Era su filosofía de vida. No había otro contenido que él quisiera transmitir, traspasar a través de su ministerio si no era a Cristo. Un acercamiento general al texto nos permite apreciar que Pablo presenta su enseñanza enfatizando lo que no estuvo dispuesto a hacer cuando llegó a Corinto por primera vez. Esto da cuenta de una predicación contracultural. Él no estuvo dispuesto a ceder ante la presión, que es lo que quería la gente de origen griego principalmente. Querían escuchar nuevas filosofías, ¿recuerdan? Hechos capítulo 17. Lo único que querían oír eran nuevos conceptos filosóficos y nuevas quizás líneas de pensamiento humano a dar respuesta a las inquietudes más profundas del hombre. Sin embargo, el apóstol Pablo no se dio a eso. Notemos, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, versículo 1. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Fue una predicación contracultural. No para agradar a la gente, no para recibir la aceptación de él. No,
la predicación de la palabra, el contenido esencial de la palabra y la forma en que se entrega la palabra no es negociable bajo ninguna circunstancia. No es la cultura la que debe normar a la escritura, sino la escritura la que debe normar a la cultura. No estuvo dispuesto a contemporizar con las costumbres y la demanda de las sociedades entonces. En ese momento, cuando el apóstol Pablo escribía a Primera de Corintios, habían alrededor de 50 escuelas de filosofía. Alrededor de 50 escuelas de filosofía que admiraban principalmente la retórica, es decir, la capacidad de exponer públicamente esa filosofía. Y eso es lo que querían de Pablo. La gente estaba esperando un predicador que hablara sobre los misterios que el hombre iba dilucidando a través de la experiencia, de la reflexión, del pensamiento. Los corintios obviamente eran de esa cultura, eran de cultura griega, por lo que daban mucha importancia a la forma, más que al fondo o contenido de lo que escuchaban. El aprecio por la retórica era distintivo de la cultura griega. Los oradores, por medio de su capacidad retórica, buscaban producir en los oyentes una respuesta específica. Para ello, usaban un lenguaje florido y llamativo. Al mismo tiempo que estético, algo lindo, que fuera apreciado claramente por la gente. Un ejemplo de ello, dice Steve Lawson, era un popular orador de la época llamado Favorinus. Se dice que este hombre fascinaba a sus oyentes con la inflexión y entonación de su voz, al mismo tiempo que les cautivaba con su mirada y el ritmo de su discurso. La gente quedaba con la boca abierta, asombrada ante tal expresión pública de sabiduría. Por tanto, cuando Pablo llegó a Corinto, la presión por comprometer el mensaje, la forma y el propósito del mismo era muy fuerte, muy fuerte. En el caso de Hechos capítulo 6, que puso el pastor César hace un rato atrás, la presión era interna, era de la misma iglesia, ¿sí? Para que desviaran su mirada de lo principal. De alguna manera, ahí había un problema complejo que tenía que solucionarse, pero era una presión dentro de la iglesia. Esta es una presión de la cultura hacia la iglesia. Pero Pablo no estaba dispuesto a dar a los corintios lo que ellos demandaban, sino lo que realmente necesitaban. Y nosotros, hermanos, siempre luchamos con eso. Luchamos con las necesidades percibidas de la gente versus las necesidades reales de la gente. Y entonces queremos satisfacer las necesidades percibidas. Y entonces desviamos la mirada y no satisfacemos las necesidades reales. La palabra de Dios, a la manera de Dios y para la gloria de Dios, es lo único que necesitamos. La predicación que transforma verdaderamente el corazón de las personas y que hace iglesias verdaderas y genuinamente bíblicas es la proclamación de la palabra de Dios como Dios quiere que la hagamos y en dependencia del poder de Dios. Por eso yo lo que quiero que veamos en esta mañana, en estos versículos, son esencialmente dos cosas y el resultado consecuente de ello, hacia donde apunta finalmente el propósito de la proclamación de la palabra, el contenido principal que la palabra tiene que tener y la forma en que nosotros entregamos ese contenido. En primer lugar, vamos a ver el contenido de la predicación. Versículos 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui para anunciaros el testimonio de Dios, fui para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso. Y como bien se repetía hace un rato, ¿eso no? ¿Nada más? Eso no. Pablo recuerda a los corintios que cuando llegó por primera vez a ellos, no lo hizo para hacer exhibición de sus capacidades de oratoria o de sabiduría,
sino para anunciar con convicción y determinación al Señor Jesucristo. Notemos algunas particularidades aquí. Lo primero que le dice: cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. Ese es el propósito. Yo llegué a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios. El testimonio que Dios ha dejado, ¿dónde? En su palabra suficiente. ¿Cómo podemos conocer a Dios si no es a través de lo que Él mismo reveló de sí mismo? Dios sería imposible de conocer si Él no se revelase, y Él se reveló a través de su palabra. Por tanto, si queremos conocer a Dios, si queremos ver cuál es el carácter de Dios y en contraste nuestra condición delante de Él y entonces nuestra necesidad de Él, necesitamos conocerlo a través de la palabra. El predicador es un mensajero de Dios con un mensaje de Dios. No son las especulaciones propias lo que ha de proclamar, sino la palabra de Dios. Me recuerdo que hace tiempo atrás era costumbre prácticamente los testimonios. Se pensaba que se predicaba la palabra a través de testimonios, y los testimonios eran una biografía de la persona. Pero aquí Pablo dice que él fue a predicar el testimonio de Dios, es decir, él fue testigo de lo que Dios hizo. Cuando le salió en ese encuentro camino a Damasco, lo que impactó profundamente el corazón del apóstol Pablo fue la grandeza, la gloria del Cristo resucitado, y entonces él se dispuso a hacer lo que Cristo quería que hiciese. ¿Recuerdan? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo renuncio a hacer mi propia voluntad, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Y entonces se transformó en un testigo fiable del Dios verdadero. ¿Recuerdan cuando el Señor estaba a punto de partir ahí en el Monte de los Olivos y le dice a los discípulos cuando hacen la pregunta sobre el reino, y le dice: mire, no se preocupen de eso, déjenlo a un lado, eso todavía no es trascendente para este tiempo. Lo más importante es que ustedes tienen que esperar en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo, y cuando reciban el Espíritu Santo me seréis testigos, la misma palabra. Me seréis testigos, es decir, una persona que ha experimentado vivencialmente la verdad, el Evangelio. Y entonces esa persona, como bien se decía hace un momento atrás, esa persona está dispuesta a darlo absolutamente todo por ser un testigo de aquel que hizo magna obra en su corazón. Lo que ellos dicen es interesante, dicen: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No dice: no queremos. ¿Entienden la diferencia? No podemos, había algo que desde adentro los llevaba a poder querer con todo su corazón, a anhelar que su vida fuera invertida precisamente para la proclamación de la verdad, para ser testigos del Cristo resucitado. Como Jeremías cuando decía que trató de luchar y dice: no voy a hablar más en tu nombre, Señor, no quiero hablar más en tu nombre, porque cada vez que hablo hay calamidades, se producen problemas. Traté de sufrirlo, dice, pero no pude, porque había como un fuego dentro de mí. Y de esto se trata. Pablo tenía una convicción. Y eso es lo que uno a veces no ve, convicción. No se trata solo de saber que la Biblia es la palabra de Dios y que el Evangelio es el centro, es el contenido esencial, sino se trata también de que esto pueda ser parte de nuestra vida, inherentemente como personas, seamos impactados y transformados, y entonces no podemos dejar de predicar esta verdad. Conocido es lo dicho por Martín Lutero cuando se le pidió que explicara la expansión sin precedente del movimiento reformador. Preguntaron: ¿cómo hiciste esto? Mira lo que está pasando. Y él dice: simplemente enseñé. Prediqué y escribí la palabra de Dios. Por lo demás, yo no hice nada. Y mientras dormía, dice, la palabra debilitó al papado tanto que ningún príncipe o emperador jamás infligieron tales pérdidas sobre ellos. Yo no hice nada. La palabra lo hizo
Es interesante lo que dice el Señor Jesucristo cuando escribe, o mejor dicho, cuando se relata lo que Él dijo ahí en Marcos capítulo 4, versículo 26 en adelante, en esta parábola del crecimiento de la semilla. Decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y mire, y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. No hace absolutamente nada más. Simplemente siembra. Versículo 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba verde, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Y esa palabra es muy interesante, de suyo, porque es automático. Y de ahí viene nuestra palabra automático, automáticamente. ¿Qué significa? Que la semilla tiene poder en sí misma. La semilla lleva la vida inherente. De tal manera que lo que tenemos que hacer nosotros es simplemente proclamar la verdad, ser un testigo de Dios y escuchar al Señor. Señor, ¿qué quieres? Esto lo proclamo, esto lo enseño. Y la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Y Dios es el que en su momento, conforme a su soberana voluntad, va a producir cambios y transformaciones en la gente. Va a dar un nuevo corazón. Pero es Dios el que hace la obra. Nosotros somos simplemente seguidores. Eso es lo que estaba diciendo en otras palabras Martín Lutero. Pablo era consciente que se le había confiado la palabra de Dios y que debía responder delante de Dios, no delante de los hombres de su correcto uso. No para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Prueba, y esa palabra es probar para aprobar. Es decir, el Señor ha probado nuestros corazones y nos ha encargado su palabra. Yo soy un portavoz de Dios, pero no soy la palabra es de Dios, el poder es de Dios. Yo soy testigo de eso. ¿Y cómo? Bueno, porque Dios hizo un tremendo milagro en mi vida cuando estaba muerto medio día. Yo experimenté eso y ahora lo que quiero es entregar. Nada más, esta verdad. Por eso, en su segunda carta a los Corintios también, el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 17, dice lo siguiente, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Como de parte de Dios, Dios nos encargó esta tarea de dar testimonio de su nombre y delante de Dios, es decir, yo estoy siempre delante de Dios, más allá que esté frente a 2, 3, 4 personas, una persona, cientos de personas, estoy siempre delante de Dios. Como dice un pastor de la República Dominicana, evidentemente, si yo estoy dando testimonio de Dios, Dios está presente y está viendo si yo lo que estoy diciendo es lo que Él dijo. Tengo que dar cuenta delante de Dios de lo que estoy haciendo. Por eso cuando Pablo fue a Corinto, no lo hizo buscando responder a las preguntas, ni satisfacer las necesidades percibidas de sus oyentes, sino a proclamar con autoridad el testimonio de Dios. Yo agradezco al Señor que cuando hablamos de esta conferencia, de poder hacerla, ya establecimos la fecha y todo, mi hijo me dice, yo quiero ir, papá, ¿puedo ir? Yo decía que yo daba gracias al Señor todos los días, oro por mis hijos, por su corazón. Yo daba gracias al Señor porque hay un anhelo de poder escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que cuál es mi oración con respecto a ellos? Perdonen que sea en ese sentido, hablando de esto.
Mi anhelo es que el nombre del único Dios verdadero, su gloriosa palabra y de Jesucristo a quien Él ha enviado, que esta es la vida eterna, pueda ser traspasada a mis hijos y de mis hijos a los hijos de Dios. Que la próxima generación también pueda enamorarse de este Señor glorioso y de esta palabra preciosa, que es la que produce los cambios verdaderos y permanentes. La predicación que cambia el corazón parte con Dios y termina. A cada predicador se nos ha encargado solemnemente que prediquemos la palabra. ¿Recuerdan 2 Timoteo 4, 1 al 2? Predica la palabra. Esto te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su venida y en su reino, que prediques la palabra. Y no se nos ha encargado que intentemos satisfacer la demanda de la gente por medio de trucos o métodos humanos. Recuerdo hace un tiempo atrás, ya bastante tiempo, cuando apareció un libro, no sé si de paso me has conocido, pero La Iglesia con Propósito, ¿recuerdo? Y entonces todos quedaron asombrados con ese libro, extraordinario. Este hombre en poco tiempo llegó a tener 10.000 personas en su iglesia. Ahora, ese era un truco de mercadeo tomado de la empresa y traído a la iglesia con el propósito de hacer transformaciones en la vida de la gente. Eso no sirve. Los métodos humanos y los trucos que nosotros usamos no sirven. Como recién se dijo hace un rato, solo la palabra de Dios, que tiene el poder inherente de vida, es el único que puede transformar la vida de la gente. Alguien dijo: el predicador con la palabra de Dios está parado en una gran fortaleza encumbrada. Si él se para sobre sus propias especulaciones, él se para sobre una torre de papel que sus propias manos han forjado. ¿Se quemará o la tempestad se lo llevará? Mas el verdadero predicador, predicando con cada gota de su sangre y con cada chispa de su entendimiento de la palabra de Dios, tiene una unción del mismo cielo. Su pie puede temblar, pero la roca sobre la que él se para permanecerá para siempre. No son sus palabras, no es su sabiduría, no es su capacidad, es el poder de Dios. Queridos hermanos, no nos paramos detrás de un púlpito para hacer terapia de grupo, ni para animar a la gente haciendo una charla motivacional. No paramos detrás de un púlpito para compartir lo que Dios ha dicho. No nuestras propias ideas, ni nuestras propias técnicas psicológicas, sino el testimonio de Dios. No debemos usar el texto bíblico como un trampolín para saltar de allí a nuestras propias ideas. Debemos predicar lo que Dios nos ha revelado en su palabra, no lo que nosotros pensamos que Dios ha revelado. Son dos cosas distintas. Por eso es verdad, nosotros tenemos que tener la convicción de predicar la palabra de Dios y ser testigo de Dios y dar testimonio de Dios, sino que tenemos que estar apercibidos, seguros de que efectivamente lo que estamos haciendo es lo que Dios dijo, en el contexto apropiado. Para eso necesitamos prepararnos. El predicador norteamericano Tim Lawson enfatiza 3 propósitos que el predicador debe tener. Primero, dice que la voz de Dios sea oída. En segundo lugar, que la gloria de Dios sea vista. Y en tercer lugar, que la voluntad de Dios sea obedecida. Que la voz de Dios sea oída, que la gloria de Dios sea vista, que la voluntad de Dios sea obedecida. Para lograr aquello, el contenido de la predicación debe ser el testimonio de Dios revelado en su palabra y nada más. Ahora, Pablo es más específico todavía. Dice, no solo el testimonio de Dios, sino también a Cristo y a este crucificado.
¿Qué dijo el Señor cuando iba con sus discípulos o con los dos discípulos acompañando los caminos de Emaús? ¿Recuerdan el día de la resurrección? Ellos iban muy tristes y Él les dice: insensatos, tardos de corazón, tardos de entendimiento para poder recordar lo que ya se ha dicho, lo que se ha explicado. Y dice, comenzando desde Moisés y pasando por todas las escrituras, le explicó lo que de Él decía. Cristo es el centro de la escritura. Cristo es la razón de la escritura. De hecho, Cristo es la llave para comprender toda la escritura. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Y Pablo no era un ignorante. No está diciendo que él no sabía nada más. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Lo más importante, dice él. Lo esencial es Cristo y a este crucificado. La determinación de Pablo era predicar a Cristo y nada más. Nadie lo haría desistir, nadie lo haría cambiar de rumbo. Este es el sentido de la palabra propuse. He determinado hacer esto. Nadie me va a cambiar. Lo cual no significa, como a veces pensamos, que siempre iba a predicar en términos evangelísticos, pero sí significa que siempre iba a predicar el Evangelio. Como bien sabemos, Pablo predicó y enseñó todo el consejo de Dios, Hechos 20-27, cuando se despide de los líderes, ahí en Mileto, de los líderes de la iglesia de Éfeso. Pero toda su enseñanza siempre descendió de la cruz, siempre venía de la cruz y siempre dependió de la cruz. Ahora Pablo sabía que este mensaje era ofensivo para la mente ilustrada de los corintios. Sin embargo, no transó, ni diluyó, ni quitó, ni añadió al mismo. La cruz es suficiente para salvar y santificar. 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La humanidad no está dividida entre ricos y pobres, entre poderosos y personas comunes. Está dividida entre los que literalmente se están perdiendo y los que se están salvando. ¿Y qué es lo que determina una y otra cosa? La concepción que se tenga de la cruz. La visión, la percepción, el entendimiento que se tenga de la cruz. Y para la gente común y corriente, la palabra de la cruz es locura, moría. Es la palabra y significa una estupidez, algo ridículo, algo sin sentido, como alguien dijo, creo que fue el pastor MacArthur, cuando estuvo en Europa, vio a una, donde se burlaban de Cristo y a un hombre crucificado con una cabeza de burro. Porque eso es lo que la gente piensa de la cruz. Pero, versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué predicación? La predicación de la cruz. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Necesitan sabiduría? Cristo, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Necesitan poder? Cristo se levantó poderosamente entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Debemos en forma urgente volver a Cristo a los púlpitos y dejar de entretener a la gente con vana palabrería y sugerencias de psicología humanista. Basta. La gente necesita consejería, pero la consejería verdadera, la consejería bíblica, desciende de la cruz. ¿Dónde encuentro el consuelo? En la cruz. ¿Dónde encuentro el perdón? En la cruz. ¿Dónde veo la misericordia encarnada como nunca antes? En la cruz de Cristo. ¿Dónde puedo disfrutar de la gracia? En la cruz. Necesitamos volver una y otra vez a ese lugar. No se nos confió el Evangelio para adornarnos con filosofías y huecas sutilezas. No, el Evangelio es suficiente en sí mismo. Por tanto, nuestra predicación tiene que estar impregnada del Evangelio. Predicar a Cristo crucificado es poner atención en la persona
y la obra de Cristo. Declarar con toda autoridad el poder de la muerte. Predicar a Cristo es sacar la mirada de nosotros y poner los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Hermanos, no busquemos la aceptación y el aplauso de la gente, eso es fácil. Busquemos mostrar a Cristo. Nosotros somos portavoces de un Dios glorioso que quiso venir a salvar al hombre en su condición de miseria y depravación total, y por eso envió a su Hijo. Y entonces las personas tienen que mirar a Cristo, creer en Cristo, amar a Cristo y servirán entonces. No somos nosotros el punto focal de la predicación, es aquel de quien hablamos. Con razón Lutero decía, predico como si Cristo hubiera sido crucificado ayer, hubiera resucitado entre los muertos hoy y fuese a regresar a la tierra mañana, con esa urgencia. De hecho, él predicó, escuchen bien, más de 1000 sermones de los evangelios sinópticos. Pero como Lutero no llegó al conocimiento de la verdad a través de Romanos, ¿sí? Dios abrió los ojos a través del libro romano, por supuesto. Pero ¿saben cuántos sermones predicó del libro de Romanos en toda su vida? 30 sermones. Y predicó 1000 de los evangelios sinópticos. ¿Por qué razón? No digo que hay que predicar más de uno o de otro, simplemente estoy mostrando el énfasis que él quería que conocieran en Dios. Dijo en una ocasión, los predicadores no tienen otro oficio que no sea el de predicar al Hijo, a Cristo. Que lo hagan cuidadosamente o que callen. No podemos esperar cambios trascendentes en la iglesia si Cristo no es el centro de nuestra predicación. La predicación verdaderamente que transforma la vida de las personas es la predicación de la Biblia. Este es el mensaje que se nos ha encargado de proclamar como un heraldo, como un portavoz, simplemente como quien abre un mandato y dice, esto es lo que Dios dice, esto es lo que el Rey de Reyes y Señor de Señores ha dicho, de sí mismo. ¿Recuerdan lo que dice el apóstol Pedro, que fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable? ¿Para qué? Para anunciar sus virtudes. Es la voz de Dios que debe oírse de los púlpitos, y esta nos dice que la persona y obra de Cristo es el contenido central. La predicación de la cruz no admite manipulación para los oyentes, para que los oyentes acepten el mensaje. Me acuerdo siempre de esas famosas campañas evangelísticas donde se predicaba un evangelio bien superficial, que lo empezara primeramente por las calles de oro en el cielo, lo esplendoroso, lo glorioso que era ese momento, el plan precioso que tenía Dios para tu vida, que era llevarte allá a su presencia. Y luego, una oración. Levanta la mano y recibe a Cristo, y para que eso pudiese ser mucho más todavía, tocar la fibra más íntima, una musiquita de eso. Esa manipulación muchas veces produjo personas convencidas, pero no convencidas. Hermanos, no es la metodología que nosotros usemos la que transforma la vida de la gente, es la propia palabra de Dios. Es Cristo y este crucificado. Él ha dispuesto a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Si el Evangelio es el contenido de nuestra predicación, esto define el tipo de ministerio que estamos desarrollando y determina también la forma en que lo estamos llevando a cabo. Si realmente yo tengo la convicción de que Cristo resucitado y Cristo crucificado y resucitado es el meollo, es el centro de lo que yo debo proclamar, entonces mi vida va a ser ordenada en función de eso, y también la forma en que yo hago ministerio va a estar marcada por esa convicción. Por eso vamos a lo segundo. La forma de la predicación. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu.
Pablo mantuvo tanto el fondo, el contenido de su predicación, como la forma, el método de su predicación, sin que importara las reacciones que esto provocara en sus oyentes. Él no estaba preocupado. ¿Cómo va a reaccionar a la gente si lo hago de esta manera o de esta otra manera? Dice, no con excelencia de palabra o de sabiduría. ¿Qué es lo que quería el mundo griego? Eso, precisamente. Él dice, no, yo cuando predico el testimonio de Dios, cuando predico a Cristo y a este crucificado, este es el contenido, yo lo hago de tal forma de que sea evidente que no son mis palabras o mi sabiduría. Pablo evitó hacer un despliegue de su capacidad intelectual y dominio de la retórica para llamar la atención sobre sí mismo, porque él sabía que esto haría vana la cruz de Cristo. No hay nada en el ser humano que pueda hacer más poderosa la cruz de Cristo. Nada. ¿Por qué le añadimos cosas? Ella es poderosa en sí misma. Por esta razón Pablo no llegó a Corinto con una actitud de autosuficiencia. Aquí vengo yo soy apóstol de Jesucristo, de tal manera que ustedes me tienen que oír y tienen que oír las reflexiones que yo voy a hacer de mi propio corazón, o la forma en que yo lo voy a presentar externamente. No. Él tomó la determinación de predicar la cruz porque en ella se manifiesta el poder de Dios. Se hace evidente que Dios es el que cambia la vida de la gente. No es su capacidad. Los argumentos humanos y la sofisticada retórica, lo único que harían sería despojar a la cruz de su poder. Porque pondría toda la atención en el predicador y no en la predicación. Oh, ¿qué sabe este hombre? ¡Qué extraordinario! Como dijo alguien en una ocasión cuando llegó un predicador invitado a una iglesia, después de que terminó de predicar, el hombre con mucha capacidad y con muchos conceptos griegos, habló mucho del griego, y finalmente se acerca un hermano común y corriente, el pastor le dice, pastor, ¿cuál es el nombre del griego que vino a predicar? Es decir, es bueno conocer el griego, porque nosotros tenemos que prepararnos. Es bueno conocer los idiomas originales para nosotros que tenemos que prepararnos para entregar la palabra, pero no para hacer exhibición del conocimiento que tenemos, sino lo que Dios dice en su palabra. Los argumentos humanos no caben. La predicación de la cruz siempre será una estupidez para el hombre natural, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Otra vez, estupidez. ¿No? Y por tanto, no tratemos de convencerlo a través de argumentación humana. Algunas personas piensan que aplicando la apologética, la defensa de la fe, vamos a convencer, y por eso se arman debates interminables en redes sociales. Después, que bueno, dejé callado al otro. ¿Qué importa esto? Los argumentos humanos no van a convencer, y Pablo sabía. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras, fíjense, persuasivas de humana sabiduría, ¿no? Sino con demostración del Espíritu y de poder. Porque ¿dónde está el poder? ¿Dónde obra el Espíritu de Dios? No a través de manifestaciones externas, no a través de cosas que nosotros pensamos, mira, aquí está, miren cómo el Espíritu se movió esta noche, dice la gente. No, a través de la palabra de Dios. Porque ¿quién inspiró la palabra? El Espíritu de Dios. ¿Y para qué vino el Espíritu de Dios? A dar gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo hace? Aplicando esa palabra al corazón de las personas para que amen a Cristo y sigan a Cristo. A diferencia de los predicadores modernos, Pablo no usó de palabras persuasivas de humana sabiduría. Pablo no veía la predicación como un trampolín de autopromoción. Sin embargo, hoy hay muchos que recurren a la superioridad de palabras para ganar la aceptación de la gente, quitando así la ofensa de la cruz. Es muy simple. En una ocasión, prediqué durante todo un año solo sobre la cruz de Cristo. Todas las predicaciones, la enseñanza de la escuela dominical y las predicaciones de la noche eran solamente sobre la cruz de Cristo. Y alguien por ahí hizo una observación. Dice, no voy a ir a la iglesia porque siempre predican de lo mismo. Eso
es una falta de comprensión real de lo que significa la palabra de Dios y el centro de la palabra de Dios. Haríamos bien en entender que no podemos añadir nada al poder inherente de la cruz. Carlos Spurgeon dijo: el poder del Evangelio no está en la elocuencia del predicador. De ser así, los hombres serían los que convertirían a las almas. Tampoco depende de los conocimientos del predicador, pues de esta forma consistiría de sabiduría humana. Podemos predicar hasta que nuestras lenguas se cansen, hasta que se agoten nuestros pulmones y muramos, pero nunca se convertirá un alma, a menos que el Espíritu Santo use la palabra de Dios y dé poder para convertir. Somos absolutamente dependientes de lo que Dios quiere hacer con su palabra. Nosotros no cambiamos a la gente. Nunca pensemos que nosotros cambiamos a la gente. Eso es un absurdo, eso es un concepto de autosuficiencia que no se encuentra en las Escrituras. Es el poder de Dios, es el poder del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no obra aparte de la palabra de Dios. Y por eso cuando predicamos la verdad, el Señor se hace presente en una manera singular. Y el Espíritu obra en vidas para cambiarlas. Hermanos, hay gente que pide milagros, ojalá milagros todo el tiempo, tratando de vamos a orar por esta para que el Señor haga un milagro, vamos a orar por este para que el Señor haga un milagro, milagro tras milagro, eso es lo que quieren ver con sus ojos, pero no se dan cuenta que una persona que está enferma y que está a punto de morir y que el Señor por su gracia puede darle salud, esa persona va a morir y si muere sin Cristo va a ir al infierno igual. Pero si esa persona realmente recibe la palabra y el poder del Espíritu obra en su corazón, esa persona va a estar con el Señor para siempre. Aunque esté postrado en una cama durante años. A eso debemos apuntar. ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito de esta predicación? Para que la fe de la gente no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Los predicadores lo que hacemos es simplemente transmitir la verdad y luego damos un paso al costado. Y el Señor, y somos testigos presenciales, yo digo de primera fila, de cómo el Señor cambia vida. Y es maravilloso ver eso. Es maravilloso ver gente que uno nunca, jamás pensó humanamente que esa persona iba a llegar a los pies de Cristo. Y lo vemos transformado. Pero no porque llenamos la iglesia de actividades, sino porque predicamos la verdad de Dios. Nada más. ¿Y quién se lleva la gloria entonces? ¿Quién se lleva el reconocimiento de eso? Dios y solo Dios. Cristo y solo Cristo. De eso es lo que Pablo habla. No, yo no quiero que la gente esté mirándome a mí como si en mí hubiese poder suficiente para cambiar su vida. No, yo quiero que estén mirando a Dios porque el poder de Dios es el que hizo eso en sus vidas. Hermanos, si el ministerio principal, y aquí tomo lo que decía el pastor César, si el ministerio principal es la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios en los líderes de la iglesia, el contenido de esa predicación es el testimonio de Dios, es a Cristo y a este crucificado, es decir, el Evangelio. Y la forma en que se hace esto es no confiando en nosotros, sino en el poder de Dios. De esta manera solo estaremos cumpliendo la razón de ser de nuestro ministerio. No estamos aquí para buscar la aceptación de la gente, sino para que finalmente podamos partir como el apóstol Pablo diciendo que he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Nada más. Él no dijo, miren todas las almas que gané por mi ministerio. Miren qué extraordinario, qué fructífero fue. No, él simplemente dijo, hice lo que Dios me mandó a hacer y ahora puedo partir tranquilo. Que sea este también el propósito de nuestra vida. Padre, gracias por tu palabra, gracias por llevarnos nuevamente a la cruz, Señor, como cantábamos hace un rato atrás. El poder está en la cruz, en la obra de Cristo, en el Espíritu Santo, no en nosotros. Somos simples hombres, pero somos llamados a cumplir el ministerio de predicar la palabra.
enseñar la verdad. Y entonces nos retiramos y tú haces lo que tú quieres con tu palabra. La gloria siempre será tuya entonces. Bendice a mis hermanos. Padre, aquellos que están en labores de liderazgo, Padre Santo, que ellos se apropien de esta verdad. Que no sea simplemente por una enseñanza, sino por convicción profunda en sus propios corazones. Para que a través de ellos puedan también predicar a la iglesia esta palabra viviente del Dios vivo en Israel. Gracias, Señor, por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.